Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez sobre la parte final de mi K vs K de mi cuenta principal. Y bueno, donde nos habíamos quedado en la primera parte, yo aquí iba a armar rally contra este jugador pequeño, porque yo pensaba que era una solo trap. Justamente este jugador que estaba aquí señalando, le estaba atacando en solitario y se estaba estampando. No sé si lo estaba probando, si tenía tropas. Yo también hasta lo ataqué en solitario para ver si tenía tropas. Y bueno, yo más sospechaba que era una sola trap. Y en el otro extremo habían encontrado un objetivo de 14 millones de tropas, que más adelante le van a armar rally. Y bueno, yo primero a la solo trap, en la cual yo pensaba que era una solo trap, le iba a atacar con asedio y unas cuantas tropas de nivel 2 para ver si tenían tropas. Y también para ver si me cambiaba el equipo de guerra. Porque ya estaba rodeado, o sea, estaba yo y estaba el jugador que estaba al lado mío. Y yo mirando el equipo de guerra, no cambiaba. Le aceleré un poco. Entonces yo me imaginé que el jugador tal vez estaba desconectado. Pero sí tenía tropas. Pero antes de entrar en la acción, este video está patrocinado por la tienda de Kami y Bani. Esta vez la promoción está enfocada a lo que viene siendo diamantes. Y como ven en el juego, cada 100 de diamantes equivale a $1. Y aquí tenemos todas las promos de paquetes de diamantes. Y los pagos, pues se acepta todos los pagos locales de transferencia o depósito bancario de cualquier parte del mundo. Entonces, si quieren más información, lo voy a dejar en los comentarios. Listo, regresando a la acción, pues ya me di cuenta que tenía tropas la solo trap, en la cual yo aquí le armé un rally de full artillería. Pues 250. Bueno, ya que aquí también estaba armando rally mis compañeros acá al lado, más adelante vamos a ver que va a armar rally, ¿sí ven? Ahí le estoy enviando tropas a mi compañero que habían encontrado un objetivo de 14 millones de tropas, pero ese objetivo sí se estaba haciendo el dormido. Y en cambio aquí yo estaba sospechando que este se me estaba haciendo el dormido. Bueno, ahí salió el rally, le estoy adelantando ya las partes en la cual ya está saliendo los rally. Sale el rally, yo estaba revisando si cambiaba el equipo de guerra. Y bueno, fue quemado, fue victoria. Y en sí solo tenía 2.5 millones de tropas, nada más. Así que yo pensaba que era una sola trap. Y bueno, entonces vamos en la acción de mi compañero que habíamos encontrado el objetivo de 14 millones de tropas. Entonces ya 1, 2 y salió el rally. Yo aquí mirando el equipo de guerra tenía el set de cazador y pila lo que yo le miro ahí. O sea, viene un ataque en solitario para prestarle el líder. En el momento que yo le miro el perfil, equipo mixto de guerra. Le describo aquí on, pero ya era muy tarde. El jugador lo tenía todo planeado y estaba esperando el líder para potenciar más su prisión. Y fue, bueno, fue derrota y se salvó solo por el asedio de mi compañero. Y esta vez yo he enviado hasta T5 en rally, 60% de T5 y 40% de T4. Esta vez sí me tocó curar. Y bueno, ahora vamos a otra acción de batalla. Aquí había encontrado un objetivo igual con set de cazador. Yo también siempre me quedo mirando si cambia el equipo de guerra, pero esta vez sí fue quemado. Era un objetivo pequeño, 2.7 millones de tropas. No sé si tenía o no tenía anti. Yo solo me uní al rally, ya que uno quiere los puntos para el K vs K. Y más que aquí piden 10 millones de puntos por cada jugador. ¿Listo? Entonces le damos me gusta al tercer chat. El tercer chat estuvo muy activo. Y aquí viene la revancha. ¿Con quién? Pues el que nos habíamos estampado anteriormente. Este jugador pues esta vez va a recibir un rally mixto. Y bueno, el rally mixto que le van a lanzar esta vez, pues aquí vamos a colocar un 40, va un 8, 6 y 6, 8, 6, 6. Yo envío 100k de tropas porque bueno, es un gremio en el cual hay 100 sobre 100
Y bueno, hay bastantes jugadores en los cuales pues se pueden unir cada uno con 100k de tropas. Y bueno, ahí está lleno el rally. Ya está por salir. Bueno, están haciendo el spam de exploraciones. Aunque ya saben que el spam es por gusto. Porque de todos modos cuando sale el rally se va a colocar en la parte superior. Y muy fácil de ver. Ok, le aplicaron alfombras. Bueno, de mi parte yo no tengo más alfombras. Pero este jugador decidió en un momento saltar. Saltó y bueno, debió haber saltado desde un inicio porque habíamos gastado alfombras. Defendió en falange de caballería en la cual le hicieron bastante bajas y significa que perdió la batalla. Si ustedes van a defender un rally mixto, nunca la hagan en falange de caballería ni en cuña de caballería. Es una mala elección porque va a recibir un buen golpe. Así que pila los defensores. Aquí el atacante hizo bien. Falange de infantería se utiliza bastante. E incluso es lo ideal si no quiere ser capturado. Bueno, lo voy a enseñar por parte del atacante. Ok, falange de infantería, muy bien. Y aquí está. Siempre en los rally mixtos se envía asedio. Por lo general pues se envían 15k. Esta vez envió 5000, pero bueno, está bien. Porque de todo modo ya se sabía la composición del defensor. Y bueno, con 14 millones de tropas no podía capturar. Pero si tenía una composición un poquito más elevada, tal vez tenía problemas. Y bueno, mejor vamos con otra acción de este K vs K. Esta vez vamos a un rally de full artillería de mi compañero aquí. Había encontrado un objetivo o no sé si tenía anti o no. Pero bueno, lo que yo hago es solo enviar tropas. Bueno, según lo que piden. Y vamos a ver qué tal sale aquí. Aquí va el rally. Bueno, yo prácticamente yo le acelero todo ya al momento que yo envío tropas. Con qué vamos y cómo va a salir el rally. Y como veo, este jugador está como muy fanático a Seiya, el Pegaso. Incluso tenía todo el equipo. Bueno, solo tenía 1.7 millones de tropas. Pero tenía bastante T4. No sé si tenía anti o no, pero... bueno, puntos para todos. Y bueno, y acá... Era un objetivo en el cual no se logró lanzar ese rally. Ya que... no había nada. Bueno, este es el informe más detallado, como ven. Pues un rally full de artillería. Bueno, me gusta el tercer chat. El tercer chat estuvo muy activo, muy bueno. Y bueno, ahora vamos con objetivo en furia de batalla. Y también vamos a un rally mixto. Pero esta vez me di cuenta que el atacante no envió asedio. Y eso es... bueno, como el objetivo está en furia, hay que ver también el poder. Pero igual siempre hay que enviar asedio. Porque si fuera una de mis trampas de rally, pues... si no envía asedio fácilmente se capturaba. Pero bueno, aquí le están haciendo el spam. Ya salió el rally, le están aplicando alfombras. Tienen alfombras. Así que vamos a ver si sale quemado o no. El jugador tiene 481 millones de poder. En 10 segundos llega ese rally. Yo le estaba mirando al equipo de guerra a ver si lo cambiaba o no. Pero se quedó con un equipo de velocidad más o menos. Bueno, aquí yo lo quería marcar para darle los últimos golpes. Porque de todo modo le sobrevivió 280k de tropas. Bueno, fácilmente se podía dar más golpes. Pero ahí mi compañero Maclay pues le atacó. Pero le envié la prisión y no tenía el prisionero. Como algo sospechoso estaba ahí. Bueno, el tercer chat siempre estuvo activo. Eso es muy bueno. 3 horas seguidas de Kaburtsukai y el chat estuvo ahí todo full. Mira, ahí está lo sospechoso, es que el jugador defendió sin líder. Lo había albergado tal vez por miedo que será, pero bueno. En sí, o sea, jugué casi 4 horitas, porque mira, tiempo restante 20 horas. Ya saben que yo tengo Rally Trap, solo Trap, y yo me pongo a jugar con ellas. Completé el puntaje mínimo del gremio y fui con las otras cuentas. Entonces, espero que les haya gustado este video. Fue el K vs K de mi
cuenta principal y sin más que decir, nos vemos para la próxima.